Sí. Así como también le damos la bienvenida al presidente en funciones, el doctor Jafet Cabrera Franco. Muchas gracias, pueden sentarse. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nuestra reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estamos arrancando un poquito atrasados, desde hace 40 minutos estaba ahí presente, pero desafortunadamente por el tráfico, no sé cuáles son las razones que nos hacen arrancar tarde. Pero bien, ustedes en sus manos tienen la agenda correspondiente, por si tuvieran alguna observación a la misma. Buenos días, señor vicepresidente, honorables miembros de este consejo. Quisiera, antes de la aprobación de la agenda, en el punto 7, puntos varios, que se pudiera incorporar un espacio para sociedad civil, ya que en oficio número 65/2018 solicitamos un espacio que fue negado. Sin embargo, consideramos que es importante, que no abarcará mucho tiempo y quisiéramos que se pudiera incorporar en puntos varios. ¿Cuál es el punto? Sobre el plan estratégico de Incopaz. Incopaz. Por favor. Bueno, buenos días a los distinguidos miembros de la mesa principal. Quisiera también agregar que si se pudiera considerar que han habido algunos compromisos que se dieron en reuniones anteriores, como cómo va el proceso del taller que Contraloría de Cuentas iba a darle a cada ministerio para que no hubiera problema en la ejecución. Y la otra, la propuesta que usted, señor presidente, le había hecho al Ministerio de Trabajo en relación al salario mínimo que se iba a adecuar en el corredor seco. Si no se pudiera incorporar ahora por cuestiones de tiempo, que pueda ser considerado en próximos puntos de agenda. Bien. Bien, miren, por situaciones de tiempo, estos puntos que acaba de plantear el ingeniero lo podríamos dejar para la sesión siguiente como punto ordinario. Y lo de Incopaz, pues vamos a atenderlo por la información que nos están solicitando. Solo una observación, sí quisiera que quedara en punto en acta esto para que pueda ser considerado, ¿no? Perfecto, ya está tomado en consideración. Entonces, con estas modificaciones aprobamos la agenda. Perfecto, queda aprobada. Entonces pasaríamos a la lectura y aprobación, al análisis de acciones institucionales, que es la información que cada ministerio va a dar en torno a las familias afectadas por los daños de la canícula. Por favor, en el orden que están aquí planteados, el MAGA, después MIDES, Infon y MISIBI. Muy buenos días, señor presidente en funciones, secretarios, asesores, a todos los integrantes de este consejo. Nosotros traemos una presentación, no sé si me hacen el favor de proyectarla. Muchas gracias. La razón de este consejo extraordinario se debe a la emergencia que estamos viviendo por la canícula prolongada. Regularmente se esperaba una canícula del 10 al 20 de julio y la segunda del 5 al 15. Sin embargo, se adelantó y se alargó la canícula, o sea, no hubo un ínterin en el cual tuviéramos lluvia,
y como podemos ver ahí, está en el plano, en el mapa, perdón, donde sí llovió en 1 a 10 días, donde no ha habido lluvia de 11 a 20 días, donde no ha habido lluvia de 21 a 29 días y donde no hemos tenido lluvia por más de 30 hasta 50 días. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los datos según el Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura. Tenemos a toda la gente en el campo verificando, número 1, las hectáreas dañadas, número 2, las familias damnificadas, y por cuestiones de tiempo solo les voy a dar la totalidad, ya que tenemos una agenda bastante larga, y hasta el momento tenemos cuantificadas 291.705 familias con daños, y en hectáreas son 180.513 hectáreas las que están dañadas. Quiero ser claro que dentro de estas 291.705 familias y los 180.000 hectáreas tenemos de subsistencia y tenemos excedentarios. Entonces, nosotros no apoyamos como Ministerio de Agricultura con alimentos en una emergencia como esta a los excedentarios. Entonces, es muy probable que este número se vaya a ajustar y que pueda disminuir, pero eso pedimos hasta el 30 de agosto para poder tener la información certera. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los municipios también afectados de cada uno de estos departamentos. La ubicación geográfica, nosotros estamos tomando todos los municipios, pero eso no quiere decir que haya daño en todos esos municipios, y es parte de lo que estamos viendo. Y también con DIGEGER vamos a tener mapas georreferenciados para tener exactamente el área del daño, y las boletas que están llenando nuestros extensionistas van a dar también esa información para tener una información 100% certera. La propuesta de atención a los damnificados depende del perfil, porque hay personas que pudiesen haber perdido todo, hay personas que pudiesen haber perdido solo un 50%, hay personas que realmente su afectación fue muy poca, pero eso es algo que también por la magnitud, porque no se podía responder por el área de daño como se hizo en el volcán, que era menor, y trajimos extensionistas del interior para que apoyaran. Ahora es en casi todo el país que tenemos este problema, entonces sí necesitamos, para dar la atención que los ciudadanos se merecen y que no se vayan a beneficiar a otras personas que no lo necesitan, tenemos que hacer un trabajo bastante profesional y como el que se está haciendo. Entonces se hablaba dos perfiles. El perfil 1, ayuda alimentaria con raciones de alimentos por parte del BISAN a personas que residan en las comunidades donde los cultivos fueron afectados, jornaleros que perdieron su fuente de trabajo, agricultor de pequeña escala con pérdida arriba del 75% de sus cultivos, y el agricultor que posea tierra cultivada con una extensión menor a 0.35 hectáreas. El perfil 2, los insumos para la producción agrícola y riego, semillas, fertilizantes, herramientas de labranza y sistemas de riego. Esto para personas que residan en áreas de producción que estén dentro del área afectada. Agricultor con pérdidas menores del 50% de sus cultivos, agricultor que posean tierra en donde cultivar con oportunidad de realizar una siembra de segunda, que eso es otra cuestión. Hay muchas áreas donde sí se va a poder sacar una cosecha de segunda. Disponibilidad de fuente de agua para riego. El proceso de priorización, como se los había dicho, tiene que ser convalidado para ver realmente el número de afectados, y estará listo para el 30 de agosto. Con lo que es la entrega de alimentos, que es con lo que hemos estado conversando, se priorizarán a familias en inseguridad alimentaria para garantizar el sustento mínimo de coordinación con la CESAN. Para estas personas se está pensando en alimentación por 3 meses, porque sí es necesario. O sea,
mensualmente llevarles esto, con una ración que tendría un costo aproximado de 350 quetzales, que esta incluiría arroz, frijol, harina de maíz nixtamalizada y aceite. Se estima atender aproximadamente a 285.714 familias con 3 entregas de alimentos. La ración de alimentos debe acompañarse con educación para mejorar la práctica en el hogar y optimizar los beneficios. En la actualidad no disponemos del presupuesto para comprar esto, tenemos solo 35 millones de quetzales, se ha movido en diferentes instancias, alguien habló de 36,000 quetzales, de otra persona. La única persona que oficialmente puede dar el dato es el ministro de Agricultura, y entonces tenemos 35 millones, pero estábamos conversando, se va a pedir al Ministerio de Finanzas una ampliación de 300 millones de quetzales en el presupuesto para poder atender esta emergencia. ¿Ustedes pueden atender ahorita inmediatamente la emergencia? Sí podemos atender inmediatamente la emergencia, no en la magnitud, porque no estábamos preparados para una canícula como la que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos 35 millones, tenemos aproximadamente 38,000 raciones de alimentos en las bodegas, pero lo más importante es que estas personas, la cosecha que perdieron, la siembra que perdieron, empezaban a cosechar en la primera quincena de septiembre. Quiere decir, el año pasado nosotros tuvimos cifra récord de lluvia en el corredor seco, también la producción más alta en muchos años de maíz. Entonces ellos, de acuerdo a cómo se viene trabajando durante muchísimos años, ellos tienen las provisiones necesarias hasta mediados de septiembre, que es cuando nosotros tenemos que entrar a atender lo que es la canícula, porque tenemos que también trabajar lo que es INSAN, alimentos por acciones y otras cuestiones que apoya el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos pensando, si pueden regresar por favor. Ahí tal vez había que aclarar porque mencionabas 300 millones, ¿verdad? Necesitamos. Sí, señor. Y aquí en la Filmin esta hay 185 millones. Sí, señor. ¿Ese desglose lo tenés o todavía no lo han trabajado? No, esto es aparte, señor presidente en funciones, porque esto es otra… yo quiero en mi intervención, esto es algo que nosotros tenemos que hacer para que no año con año tengamos que estar saliendo a ayudar a las personas, sino que esto ya sea cómo empezar a ver este problema integralmente, o sea, ya dejarles riego a las personas, ya que ellos puedan… el problema es que la canícula, porque no llovió, ¿sí? Si ellos tienen el mínimo de riego, estas personas ya van a poder producir, y si Dios quiere, en los próximos años, pues ellos ya no tendrán su problema, a menos que haya una inundación, a menos… cuántas cosas pasan ahora con el cambio climático. Sin embargo, el problema que hemos visto con la experiencia en estos años de gobierno y con el dato que hubo en la sequía del 2014, que fue una canícula prolongada igual, el problema es riego. Entonces, es por eso, señor presidente en funciones. Sistema de riego, estamos hablando de 1.203 para cubrir 1.670 hectáreas, para poder beneficiar a 7.218 beneficiarios priorizados. Estamos hablando en diferentes lugares del país. Unidades de riego también. Voy a ir más rápido con esto, y si alguien quiere a detalle, con mucho gusto le podemos dar, por el tiempo del señor presidente en funciones, copia de esto. Reservorios de agua, queremos también hacer reservorios de agua, semilla certificada de frijol y fertilizante que sea resistente a la sequía. Ya contamos con cierta cantidad de semilla, fertilizante también, semillas de hortalizas, herramientas de labranza, viveros comunales y agroforestales. Con esto podríamos beneficiar a 66.284 familias con una inversión de 185 millones de quetzales, pero esas 66.284 familias ya no tendrían el problema. Si hay otra sequía como esta, otra canícula prolongada, tendríamos ya que quitar a los 296,000 que tenemos afectados ahora, que 66,000 no van a tener ese problema. Y además
esto se hizo con todos los técnicos para poder realmente tener algo acertado, porque hay que ver las fuentes de agua, diferentes cosas para tener una propuesta concreta, pero así es como realmente se va a atacar el problema, porque ahorita estamos dando una aspirina para curar una pulmonía. Entonces, esto ya es poderle entrar como se debe al problema a fondo. Las consideraciones, las condiciones actuales ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las familias de infrasubsistencia y subsistencia. De no prestarse la atención inmediata, existe la posibilidad de una emergencia humanitaria. Se recomienda activar a los Comusanes para determinar el número de familias que requieren raciones de alimentos. Esto nosotros como Ministerio de Agricultura pues lo tenemos que dar el dato. No hay contrato abierto vigente que permita la compra inmediata de alimentos, no tenemos contrato abierto. Es prudente que las autoridades ediles de los municipios afectados consideren destinar parte del presupuesto que no han ejecutado en obra para sistemas de riego. Yo quiero sentarme con los alcaldes, tener una reunión, ir a cada uno de los departamentos afectados y decirles, señores alcaldes, lo que ustedes no han podido invertir, invirtamos en sistemas de riego. Ellos van a dejar algo, un legado para el resto y que ellos lo ejecuten, que ellos lo manejen, pero es una oportunidad grande de poder trabajar con sistemas de riego que son realmente necesarios, ya lo hemos visto por años, esto cambió totalmente, ya el ciclo de lluvias es totalmente distinto a como trabajaron durante muchísimos años, que era constante el ciclo de lluvias. Considerando que la variabilidad climática ha ocasionado escasez de lluvia de manera recurrente, es necesario realizar un estudio que determine la disponibilidad de agua y factibilidad para construir reservorios a nivel nacional. A la fecha no contamos con financiamiento para esto y tenemos que hacerlo, pero está el plan y el gobierno por supuesto que puede apoyar porque se le va a pedir eso al Ministerio de Finanzas. ¿Estamos listos? Estamos listos, solo es que empecemos con esto y les hago la aclaración. Las personas empezarían a tener la necesidad, a quedarse sin alimento a mediados de septiembre. Eso es algo muy claro para poder hacer un programa no a lo loco, un programa bien dirigido y que realmente lleguemos a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, señor presidente en funciones. Gracias, señor ministro. Pasaríamos a ver al Ministerio de Desarrollo, por favor, viceministro. Muy buenos días, señor vicepresidente, señores miembros de la CONASAN, invitados especiales. No les traigo una presentación, pero quiero manifestarles que MIDES también está en la mejor disposición de entrar ya a atender a los afectados por la canícula a través de dos estrategias. Una sería a través de comedores, el programa de comedores de MIDES, que sería a través de servir raciones de alimentos consistentes en desayunos y almuerzos. No tenemos en este momento nosotros el dato de los damnificados, pero estaríamos coordinando con MAGA y con CESAN a manera de determinar que no haya dualidad de esfuerzos en la atención de los damnificados. De igual forma, nosotros podemos entrar a atender la emergencia de la canícula a través del Fondo de Desarrollo Social FODES, a través de dotaciones de estufas, filtros de agua, saneamiento de agua, pero de igual manera también tendríamos que coordinar con las instancias correspondientes a manera de identificar las regiones que MIDES tenga que atender. Esa sería la propuesta de MIDES, señor vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, señora viceministra. No sé si hay alguien del INFON. Bien, pasaríamos al MISIBI. Por favor, señor viceministro. Muchísimas gracias, señor presidente en funciones. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dentro del desarrollo de los planes de CONASAN, ha venido haciendo un apoyo secundario respecto a los planteamientos que lidera en este caso el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se ha podido observar que durante el desarrollo de las diferentes canículas que han venido afectando, el corredor seco se vio sumamente dañado y hoy por hoy en lo que es el tema de vivienda,
ha pasado a ser un tema secundario respecto a la problemática de las cosechas que ya están comenzando a perderse. De tal suerte que dentro del universo de la cartera que tiene el Viceministerio de Vivienda, la unidad UDEVIPO específicamente tiene dentro de sus facultades poder aportar un apoyo a CONASAN respecto al tema de bebederos de agua, ya que estos reservorios en esta región del corredor seco, específicamente Camotán, Jocotán y parte de Olopa, no cuentan con pozos, sino que básicamente con 2 o 3 ojos de agua. Este apoyo es algo que quisiéramos implementar desde ahora, puesto que al estar haciendo los análisis del caso, el tema de vivienda, pues como ustedes sabrán, lleva un procedimiento pues bastante complejo y pues que va de conformidad a un ordenamiento pues que va conforme a normas específicas. Desde el punto de vista de UDEVIPO podríamos trabajar estos puntos, tenemos el mandato, podemos conseguir el presupuesto para darle un apoyo directo al Ministerio de Agricultura, aquí al señor ministro, y con eso creo que el Ministerio de Comunicaciones podría darle una buena mano a la mesa actualmente. Básicamente son dotaciones de agua para poder aprovechar estos ojos, así les denominan los ojos de agua, estos nacimientos que son bastante pequeños, pero al generar estas piscinas que básicamente para el mandato de Viceministerio de Comunicaciones son necesarios para la subsistencia de la vivienda. Creo que podemos empatar bastante bien los esfuerzos para poder apoyar a lo que lidera en este momento el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a funcionarios, a la prensa, a la cooperación internacional. Gracias por estar acá. Para nosotros es importante esta reunión porque aquí todos tenemos que ver con algo en la seguridad alimentaria del país, y muchas gracias al Ministerio de Comunicaciones por la propuesta. Más adelante se va a hacer una presentación respecto a qué es lo que considera tanto la mesa pronóstico como otras personas que se puede invertir tanto para la atención emergente en este momento y la inversión que se tiene que hacer para los planes de resiliencia, ¿verdad? Que creo que por ahí está encaminando su propuesta. Pregunta, ¿es posible que el Ministerio de Comunicaciones tenga algún rubro presupuestario para pisos de cemento, para ponerle pisos de cemento a las casas que el Ministerio de Agricultura detecte como necesarias en esta inversión? Este es un momento justo, creo que podemos incluirlo dentro del presupuesto, toda vez que UDEVIPO contempla dentro de su mandato poder ver este tipo de situaciones específicamente y generarle presupuestos específicos. Solo necesitaríamos aquí el apoyo institucional por medio del Ministerio de Finanzas, pero creo que aquí hacemos fuerza con eso. Muchísimas gracias. Ya tienen lista la presentación de INFOM, no sé quién lo va a presentar, por favor, adelante con la presentación. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente en funciones, señores de la mesa directiva, miembros de la comisión, funcionarios que nos acompañan esta mañana. Vengo en representación del Instituto de Fomento Municipal INFOM y como parte de las acciones que se desarrollan dentro del instituto en favor de las familias que están afectadas, ¿verdad?, por la canícula, se desarrollan algunas acciones concretas. Uno es el suministro de aljibes, que está situado básicamente pues en buena parte del corredor seco, y los aljibes, para quienes posiblemente no conozcan ese sistema, es el aprovechamiento de agua de lluvia, ¿verdad?, que previo a que este suceso de la canícula se diera, se pudo almacenar en esas familias una buena cantidad de agua, aproximadamente 12,000 litros, ¿verdad?, de agua para cada una de las familias, y en total pues se tiene una cobertura en aproximadamente 54 comunidades que están ubicadas en 17 municipios de la República. Y pues ahí hay un resumen, ¿verdad?, que se habla del número de aljibes en total, que
están beneficiando a un buen número de estas personas, ¿verdad? En función de la ayuda y que especialmente se refiere, ¿verdad?, al enfoque en materia de educación en cuanto al uso racional de esa agua. Se ha intensificado cada una de las acciones de carácter educativo, ¿verdad?, para que ese uso sea el más racional posible, ¿verdad?, para tratar definitivamente de paliar la situación provocada por la canícula. Esa brevemente es la descripción que nosotros estamos haciendo como parte de Infom a través del programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano. ¿Perdón? El total de dinero lo tenemos al final, perdón. En el siguiente cuadro, si nos hiciera favor. Perdón, en el cuadro que está en PDF. Perdón. Disculpen. Las familias que estamos atendiendo con aljibe son 2.767 y el total de familias que se están beneficiando con letrinas son 5.809. No tenemos un total, pero yo lo sumo en este momento, yo se los doy con mucho gusto. Ajá. Sí, la inversión viene por municipio, entonces la vamos a sumar y con todo gusto se las trasladamos en un momento. Esa es entonces, así brevemente, la descripción de las acciones que estamos desarrollando, señor presidente en funciones. Muchas gracias por esta información que se está dando una atención y esto no se había divulgado y por eso era que era la preocupación del secretario de saber el monto para poderlo divulgar, ¿verdad? Que estamos haciendo esfuerzos por diferentes instancias y que desafortunadamente también la cantidad de familias afectadas por esta canícula que no se esperaba, pues aumentó. Y la idea de este CONASAN es de que hoy propongamos las estrategias a seguir y poder verdaderamente atender estas necesidades a finales del mes de septiembre, que es cuando esperamos tener la problemática. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos, no sé si el Ministerio de Salud tiene alguna información adicional. No, señor presidente, solo una solicitud que a las familias se les pueda proporcionar ecofiltros para que puedan tener acceso a esa agua, pero que sea segura para el consumo humano. Y tal vez en los arfiles que tienen ellos se pudiera tal vez sembrar tilapias para evitar los criaderos de herbovirus, porque si no después nos viene a afectar el dengue, chikungunya y zika. Solamente gracias. Sí, gracias, señor viceministro. Ayer estuve en Teculután entregando el proyecto de las aves ponedoras, cuello pelón, que es una raza que es adaptable a climas tan severos y de calor y que producen una cantidad de huevos que les permiten a las familias realmente salir adelante de la problemática de la desnutrición. La proteína del huevo pues es mucho mejor que la proteína del frijol y en ese sentido estuvimos y ojalá que este programa verdaderamente se pudiera extender a todo el país. A veces son cuestiones culturales, en el altiplano es difícil, la gente tiene otras costumbres, pero estamos haciendo ese esfuerzo. Yo creo que de alguna manera toda esta información que hoy estamos recolectando va a tener su impacto en este proceso. Así es de que ya con las presentaciones, no sé si hay alguna intervención, alguna observación. Por favor, ingeniero. Solo quisiera hacer eco de las palabras que decía el ministro de Agricultura, que él se quería sentar con los señores alcaldes para motivarlos para que inviertan en el tema del agua.
Yo quisiera que quizá esa inquietud se hiciera propia del Pleno de CONASAN, para que sea CONASAN en pleno que inicie una campaña de sensibilización a los alcaldes para que se haga esta inversión, y quizá también aprovechar la instancia acá de los medios para que ellos pudieran apoyar esa campaña de sensibilización para que los alcaldes puedan invertir en este tema de agua. Yo creo que es el momento y es justo y es necesario que como sociedad pues podamos integrarnos y enfrentar este problema, porque se habla de que esta canícula sí ha afectado más que otros años. Entonces, si no sentamos las bases de unidad, acciones que se puedan hacer en concreto y comprometer un poquito más a los alcaldes en este aspecto, creo que no vamos a poder avanzar en muchas situaciones. Yo quisiera, es una propuesta que se pudiera considerar dentro de CONASAN y iniciar esta campaña de sensibilización a los alcaldes. Perfecto, yo creo que ya se tomó nota y esto lo vamos a dejar asentado en el acta correspondiente. Y también les quiero informar que me está diciendo el doctor España que mañana tienen una reunión con el EPSUM de la Universidad de San Carlos, que está colaborando en los municipios más desarraigados con estudiantes de último año para ver si se pueden ellos incorporar en el corredor seco en este momento, que sería prioritario. Por favor, el licenciado Barrera. Muchas gracias, señor presidente en funciones. Solo quería que se pudiera corroborar un dato en cuanto a las familias identificadas que acaba de presentar el ministro del MAGA. Él menciona que se han identificado en el caso de Totonicapán a 3.892 familias. Sin embargo, ayer en reunión de CODESAN se presentó también esta cuantificación de familias afectadas por la canícula y son 6.488, así que para que se pueda corroborar esa información y tenerla actualizada. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, qué gusto verle de nuevo. Mire, realmente nosotros tenemos que hacer un dato porque pueden salir hasta 100,000, pero nosotros tenemos que corroborar, tenemos que ver, y hay datos que usted tiene como ese, los datos que está trabajando mi ministerio, y al final, por eso pedimos para el 30 de agosto, lo dije en mi presentación, vamos a poder verificar que realmente se atiendan a las familias que se necesite atender. Así que muchas gracias por su información, lo vamos a tomar en cuenta, ya lo apuntaron, y el 30 de agosto pues ya tendremos cotejado todo para poder atender a las familias que sean necesarias. Por favor, licenciada de la PDH. Marcelo. Para la situación de emergencia, pero también de manera sostenida. Desde la información que tiene la institución del procurador, en el 2015 se dio una situación similar de una canícula prolongada, con una pérdida alrededor del 60% de frijol y maíz, que de nuevo se ve reflejada en esta ocasión. Entonces también pensar en esas estrategias de largo plazo. Se han propuesto acciones importantes que pueden formar parte de esa estrategia sostenida, pero también otras acciones, revisar que se atiendan en las estrategias vigentes, porque estas acciones de trabajo con los alcaldes a nivel de gobiernos locales está contemplada precisamente en la estrategia de cambio de comportamiento, en PDC, en la estrategia nacional. Muchas gracias, señor presidente. Licenciada Marcelo. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que sería el informe técnico de la mesa de pronóstico, que lo va a presentar el señor Mario Rojas, por favor. Muchas gracias. Señor presidente en funciones, miembros del CONASAN, señores invitados, tengan todos muy buen día. A mí me tocó que informar sobre el desarrollo que ha venido dándose el informe técnico de la mesa de pronóstico de SAN.
En la línea de tiempo se ha venido trabajando en las primeras acciones, la alerta de los delegados departamentales de CESAN, donde el señor secretario, pues ante esas alertas hizo visitas de campo en los departamentos de Zacapa, Jutiapa, San Marcos, Quetzaltenango, El Progreso y Huehuetenango, y se hizo una exposición del riesgo en la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica. Siguiente, por favor. Esta se llevó a cabo el 24/7, donde se presentó 147 municipios con más de 23 días sin lluvia. Y se hizo una convocatoria de reunión extraordinaria de la Mesa Técnica del Pronóstico, la cual se llevó a cabo el 31/7 de este año. Como pueden ver, participaron 13 instituciones, no me voy a detener a decir cada una de ellas. El MAGA en esa oportunidad presentó a 141,000 familias afectadas. Este dato ha sido muy dinámico, lo hago ver por el dato que presentó el señor ministro. Y pues tuvimos también la presentación de FAO, donde ellos tienen cobertura, que es Chiquimula y Jalapa. Hubo un 80% de pérdida en las comunidades. Oxfam también presentó un sondeo rápido en 92 comunidades y hubo una pérdida de 70% en los municipios de Chiquimula y Baja Verapaz. Asimismo, se hizo el 2/8 la entrega del informe técnico a vicepresidencia, donde hubo una reunión de alto nivel con el señor presidente en funciones. Además, el 6/8 se hizo una presentación de alerta y acciones a seguir y la conformación nuevamente de la mesa técnica de pronóstico. El 7/8 en la comisión presidencial también el Ministerio de Agricultura pues envió la información de la pérdida de cultivos y el listado de familias afectadas por la canícula. El 13/8 la mesa técnica de pronóstico se volvió a constituir y trabajó con 12 instituciones. En esa oportunidad el Ministerio de Agricultura presentó ya un dato de 258,000 familias afectadas y se trabajó la propuesta del plan operativo coyuntural, el análisis de la disponibilidad de recursos financieros tanto de MIES como de MAGA. Pues la canícula, ya lo dijo el señor ministro, pues la disminución de acumulados de lluvia en algunos territorios durante la época lluviosa, usualmente se presenta del 10 al 20 de julio y del 5 al 15 de agosto. Este año inició en la última semana de junio, continuó en julio y agosto, especialmente en la región de Oriente y la meseta central. La información, pues este es el mapa que presentó el señor ministro y tenemos el dato en color lila de 30 a 40 días sin lluvia y en color café pues de 21 a 29 días sin lluvia. Ese es, digamos, donde hay más afectación por falta de lluvia en esos territorios. La estimación, pues este cuadro definitivamente ha ido cambiando. Ahorita estamos hablando de 291 familias, pero en el momento el DICORER presentó esta información el 8 de agosto y había una estimación de 258,000 familias, áreas dañadas en hectáreas son 175,000 y una estimación de pérdida económica de 695 millones de quetzales, perdón. Las alertas que ya las había hablado en un principio, donde FAO nos indica que hay pérdida de 80% en Chiquimula, Jalapa, Oxfam, un 70% en Chiquimula y Baja Verapaz. Y las recomendaciones que salieron de ese informe técnico, señor presidente en funciones, es que se presentara al CONASAN el informe técnico de la situación de inseguridad alimentaria de los hogares afectados por la canícula prolongada del 2018, de lo que se está haciendo el día de hoy, y que la CONASAN emita un punto resolutivo para la implementación de un plan operativo coyuntural que permita dar respuesta a la población afectada por los efectos de la canícula del año 2018. Yo ahí me quedaría, señor presidente. Muchas gracias. Yo le estaba consultando aquí al secretario que las propuestas las vamos a dejar para el final y a poderlas aprobar, y las están elaborando, ¿no?, por parte de CESAN. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a este tema. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, esto ha seguido un proceso, ¿ah? En algunos medios se dijo que no se estaba atendiendo con prontitud, pero el proceso ha tenido sus tiempos de poderlo elaborando toda esta
estrategia para poder atender las necesidades. Vamos a pasar al punto quinto, la propuesta de plan coyuntural. Lo va a presentar el ingeniero René Martínez de CESAN, por favor. Buenos días, señor presidente en funciones, guatemaltecos todos. El clima ha jugado un rol histórico de tiempos bíblicos y le ponemos atención solo cuando vienen algunos males. En esta oportunidad pues estamos teniendo algunos efectos severos por las razones que ustedes ya escucharon. Producto de eso estamos reunidos buscando alguna presentación de un plan para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos que están sufriendo los embates no solo del clima, sino que también la potencialidad hambre que van a padecer según los pronósticos a partir del mes de septiembre. Básicamente este plan tiene dos objetivos. Uno, desarrollar acciones para mitigar los efectos de la canícula prolongada, un concepto que se puso de moda en estos últimos 2 meses, y también enfocar y focalizar los esfuerzos interinstitucionales. Creo que este es, como decía el señor secretario, es responsabilidad de todos y un esfuerzo de todos para enfrentar esta problemática. Este cuadro ha ido evolucionando cada 24 horas y quisiera resaltar un par de situaciones. Una, la coincidencia con el tema del número de familias que ya el señor ministro presentó. Si tomamos en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística habla de aproximadamente 5 miembros de cada familia, estamos hablando, cuando hablamos de 200,000 familias, más o menos de 1 millón, pero ahora estábamos acercándonos ya al 1,5 millones de personas afectadas por la sequía prolongada. Y además, principalmente nos estamos enfocando en los cultivos de granos básicos, que es la fuente principal de la alimentación, y como pueden ver ustedes, prioritariamente aparecen departamentos que tradicionalmente han sido afectados, que están dentro del corredor seco y que tienen problemas, no solo temas de clima, sino que algunos asuntos estructurales muy fuertes que exponen a la población. Los criterios de selección con mucho detalle lo presentó el señor ministro del MAGA, pero van a ser 2. Las familias afectadas con algunas características que ustedes pueden ver ahí en la presentación, y otro donde nos colabora el Ministerio de Salud para identificar familias con niños que tengan presencia de estado de desnutrición aguda. Bajo estos criterios, muy a detalle, lo va a hacer cada ministerio, vamos a priorizar a las familias que van a ser beneficiarias de las intervenciones de nuestras instituciones. Básicamente el plan de monitoreo que propone la Secretaría con estas herramientas de control que ya están establecidas. Los niños con desnutrición aguda también vamos a recibir el apoyo del Ministerio de Salud, y aquí pueden ver algunos indicadores con base a la propuesta que estamos haciendo de intervenciones, como es el tema de raciones alimenticias, el tema de algunos kits de insumos y algunos otros, y los indicadores del proceso con el tema de familias beneficiadas. ¿En qué consiste la propuesta para las intervenciones inmediatas? Hemos categorizado en 2 áreas. Esta es la parte inmediata. Estamos hablando, como pueden ver ustedes, bolsas de alimentos, están sus costos totales, y esto lo vamos a referir con base al total de familias, que como están manifestadas acá, estamos hablando coincidentemente con lo que expuso el señor ministro del MAGA, más o menos 300,000 familias, 1,5 millones de personas afectadas. Semillas, los filtros que proponía alguien por ahí, señores, pueden tener comida, pueden tener raciones, pueden tener asistencia en salud, pero si están consumiendo agua contaminada, creo que la exposición y el riesgo y el costo para nuestro gobierno va a ser demasiado elevado. Entonces hay una propuesta inmediata también para favorecer a esas familias con algunos costos proyectados, lo cual nos da un monto total para la acción inmediata de aproximadamente 600 millones de quetzales. Cuando vemos la disponibilidad actual específicamente para la emergencia, los reportes de los ministerios es que no hay recursos destinados para la emergencia, todo debería ser
buscar algunas propuestas para hacer ampliaciones presupuestarias y lograr subsanar estas cuestiones que consideramos de suma emergencia y altamente prioritarias. Ahora, ¿qué pasa? Hay un concepto de hambre estacional. Esto, señores, se repite todos los años, no tiene que ver con el fenómeno que estamos viendo hoy. Y para esto, para el hambre estacional, producto de condiciones de falta de lluvias en ciertas zonas normales, el periodo de las siembras de maíz, el empleo agrícola en esta época, se terminan las cosechas de melón, se termina la zafra, la cosecha de café y las personas no tienen una fuente de ingresos. Para enfrentar esa hambre estacional y, como exponía alguien de la mesa, hacer algunas acciones preventivas para el futuro cercano, entonces estamos proponiendo lo siguiente. Aquí están algunos elementos concretos, como las estufas ahorradoras de leña. Lo que no saben este concepto, la gente sigue cocinando con leña, afectando los bosques por un lado y destruyendo todo el tema de sus vías respiratorias y también el tema de la vista. Todo ese humo, los daños que tiene. Estos proyectos vienen desde los años 90 y no han logrado consolidarse. El señor secretario mencionaba la necesidad de un piso mínimo de cemento, el tema del agua, que es estratégico, el tema de letrinas, pero para todo esto tenemos que trabajar en el cambio de comportamiento. En el pasado hubo programas de letrinas y la gente las usaba de bodegas. Es culturalmente, alguien nos mencionaba, un señor diputado, algo anecdótico, ¿verdad?, que la gente consideraba las prácticas de no uso de letrinas como una parte social, cultural, y donde están las letrinas muy seguidas como un elemento de socialización, decía el señor diputado. Entonces, estos elementos que son estratégicos para el mediano y largo plazo, esta parte de cambio de comportamiento y algunas otras actividades que hay que fortalecer para realmente tener medidas preventivas para que esto no se siga sucediendo año con año. ¿Cuáles son las rutas, señor presidente, en funciones? Hay una a través de la CONRED, donde hay un documento, hay un protocolo para el manejo de las canículas, que ya se discutió plenamente en esta mesa, y esta ruta se puede ver con mayor detalle, y la otra es a través del Congreso, con base a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. En el artículo 17 nos da un concepto y un espacio para que podamos manejar en actividades de emergencia para aprobar planes estratégicos y operativos a través de esta instancia deliberativa. Así que estas son las dos rutas, no vamos a entrar al detalle, creo que va a ser parte de la discusión y de las propuestas, y esto como Secretaría estamos cumpliendo los objetivos, primero de enfrentar para mitigar, y segundo, hacer una coordinación interinstitucional, que es parte de los objetivos y del quehacer de nuestra Secretaría. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo me había adelantado a decir que al final íbamos a ver la propuesta, pero esta es la propuesta. Ahí está especificado qué va a hacer cada ministerio, y este es el momento en que lo tenemos que aprobar, y aquí hay una ruta que el CONASAN tiene que deliberar el día de hoy en torno a pedir la sustentación presupuestaria al Ministerio de Finanzas, ver cómo en el artículo 17 de la CONASAN está bien claro que se le debe solicitar a cada instancia que pueda reorientar su presupuesto en casos de una emergencia, sin necesidad de llegar al estado de calamidad que tendría que ser el Congreso de la República, aunque en el artículo también está explicitado que se le debe de informar al Congreso de la República, que hay un representante, pero ya vino el señor diputado. Bienvenido, señor diputado, ya iba a decir que no estaba presente y que entonces íbamos a informar, pero él podrá informar al Congreso de la República por si posteriormente fuera necesario decretar un estado de calamidad. Entonces los pasos a seguir es con la presentación que nos hicieron, con la responsabilidad de cada ministerio, ver qué es lo que tenemos en cada ministerio asignado en este momento, si no hacer
redistribución presupuestaria con una solicitud directa el día de hoy del CONASAN al Ministerio de Finanzas. Si aún en el Ministerio de Finanzas no se encontraran los espacios presupuestarios, estaría la última acción, que sería elevar al Congreso de la República una ampliación presupuestaria para atender esta emergencia que, como ya se mencionó al inicio de la reunión, pues es una cosa inesperada, una sequía prolongada y que los efectos se van a sentir en el finales del mes de septiembre. Entonces, ahorita entraríamos a la discusión. Los señores ministros o viceministros que están presentes, pues ya vieron cuál es la petición, ver si está en sus posibilidades y si no, hacer las solicitudes correspondientes, como ya dije, al Ministerio de Finanzas y finalmente, si fuera necesario, al Congreso de la República. Así que tienen ustedes la palabra. No hubiese discusión, es que están de acuerdo con las peticiones, entonces es la responsabilidad de ustedes de ejecutarlas a los señores ministros y viceministros que están presentes. No sé si hay alguna observación. Todo claro. Por favor, señor secretario. Miembros de este consejo, lo importante es tener claro cuánto se tiene de dinero para atender a las familias. Hay que hacer la aclaración que este es el plan de atención inmediata. El plan de resiliencia al cual se hizo referencia en este momento y al cual la señora Procuradora de la PDH también hacía referencia, se va a desarrollar, y eso incluye aljibes, letrinas, incluye otras cuestiones como conservación de suelos, que el ministro ya lo había hablado, el sistema de riego, ese tipo de situaciones que lo vamos a trabajar en las siguientes mesas técnicas. Sin embargo, esto es para que tengamos claro los pasos administrativos y podamos responder a las personas afectadas de forma oportuna. Estamos a tiempo de hacer las modificaciones necesarias, de hacer las solicitudes necesarias para que cuando llegue ese momento no estemos aún cotizando, aún viendo cómo se suben los eventos, ¿verdad? Entonces, les pediríamos, por favor, si ustedes tienen en este momento la disponibilidad de sus carteras para poderlo de una vez plasmar en este plan que debemos de aprobar el día de hoy, se los agradeceríamos. Tanto en alimentos, en semillas, en filtros purificadores, pues este es un plan de inversión. No sabemos exactamente la disponibilidad de cada una de sus carteras. Entonces, esto también sirve para el Ministerio de Finanzas para saber si tienen o no la disponibilidad, ¿verdad? Y saber administrativamente si esto es procedente o no, o saber qué paso es el que este consejo tiene que tomar, ¿verdad? Cabe mencionar que aquí la responsabilidad administrativa es del consejo en pleno, funcionarios y no funcionarios, ¿verdad? Entonces todos somos integrantes de este consejo, por lo tanto es necesario el análisis y la toma de decisión concreta e inmediata. Entonces les pediríamos por favor que si ustedes quieren exponer la disponibilidad de recursos de cada uno de esos ministerios, se los agradeceríamos para al final establecer las rutas administrativas para atender a las personas de forma inmediata. Diputado Marcos Díaz. Muy buenos días, señor vicepresidente, señores ministros, señores miembros del CONASAN, señores de la prensa, buenos días, señores asesores. Pido una disculpa por la tardanza, pero estaba en una comisión. Quería manifestarle a usted, viendo la importancia y la emergencia que se ha venido suscitando con esta situación, escuchar de que de 30 a 50 días la prolongación de este estado de emergencia y de las hectáreas afectadas, que son casi 175,000. Quiero comunicarle que hace 3 días en la Comisión de Seguridad Alimentaria estuvimos considerando enormemente declarar un estado de emergencia. Sin embargo, viendo los números y la información que nos está trayendo el señor ministro, considero yo que es importante empezar ya a hablar de un estado de calamidad. Yo el día de ayer sugerí que el secretario de la CONASAN pudiera llegar al Congreso de la República a jefes de bloque, donde con mucho gusto estaría abriendo una brecha. De hecho, hace 2 días le hablé al señor presidente del Congreso sobre esta magnitud de impacto que está teniendo la canícula prolongada,
puesto que tuve la oportunidad de hacer un recorrido también con el señor secretario en Jutiapa, y nos pudimos dar cuenta de que realmente hay familias afectadas, los agricultores, los campesinos, ¿verdad?, están pidiendo a gritos el apoyo del Estado de Guatemala. Por lo tanto, como presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República, también me uno a este estado de calamidad, en donde vamos a, por supuesto, yo voy a pasar estos informes a la Junta Directiva, a los jefes de bloque, pero yo sí considero de que el señor secretario y algunos miembros de la CONASAN pudieran estar el próximo martes en un espacio. Yo con mucho gusto, ahorita saliendo de acá, haría las gestiones correspondientes para que ustedes puedan llegar a dar una presentación con respecto y poder prevenir esta situación. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor presidente en funciones. Yo quisiera hacer un comentario desde el punto de vista jurídico y especialmente a CESAN. Recordémonos que existe vigente una ejecutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde tiene que dársele prioridad al tema de la desnutrición y de la seguridad alimentaria, y está hoy por hoy en inejecución. De alguna manera nosotros como mesa podríamos pues aprovechar esa brecha y podría existir la posibilidad, ahí sí que evaluando cómo lo determina la ley del organismo judicial para ver la aplicación de la norma respecto a la especificación, si se puede generar esa ejecutoria por parte de la normativa interna. Eso podría ser algún tipo de paliativo para considerar el estado constitucional ya fuera pues de emergencia o de calamidad. Lo dejo como un comentario, porque sí es una brecha pues que de alguna manera concatena perfectamente con el artículo 46 de la Constitución por la preeminencia de las sentencias exteriores, pero que es atribuible específicamente a tema de derechos humanos de primera generación, que en este caso sería alimentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente en funciones. Quisiera comentarle al honorable diputado que el día lunes a las 12 del mediodía ya me comunicó el señor presidente del Congreso que me van a recibir en instancia de jefe de bloques, y yo el día de hoy me permití pedirle al señor secretario, con la venia del señor presidente en funciones, que me acompañara, porque es importante que ambos estemos ahí para poder hacer esta presentación y que vean realmente lo difícil que está haciendo esta situación para nuestro país. Así que el lunes a las 12 vamos a estar ahí, honorable diputado. Muchísimas gracias, presidente, por alusión. Con mucho gusto, yo voy a hacer el tiempo también para poder acompañarlos y darles el respaldo necesario. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El Ministerio de Finanzas, no sé qué dice al respecto, porque de aquí va a salir la resolución, pasa al Ministerio de Finanzas y ustedes van a ser los responsables si no nos dan el dinero. Gracias, presidente en funciones. Pues sí, en primer lugar, aquí hay dos rutas por las que veo ahora. La primera es solicitarle al Congreso el estado de calamidad, que en lo personal considero que por los tiempos en los que estamos en el año es la única vía que vamos a tener para poder atender de manera inmediata el tema de la canícula, de la sequía. La segunda ruta sería confirmar la cantidad de familias afectadas. Al mismo tiempo, ya teniendo la cantidad de familias afectadas, tendríamos la cantidad exacta del dinero que se va a necesitar por ministerio. Cada ministerio tendría que ver por su parte las economías que tienen internamente y luego ya definiendo la cantidad de dinero que necesitan y hacer el requerimiento a finanzas. Finanzas tendría que ver a su vez en dónde consigue el dinero y luego si no lo consigue pues tendría que ser presentado ante el Congreso. Es una ruta más larga y por el periodo en el que estamos, que ya estamos casi que a mediados de agosto y tenemos para ejecutar 2-3 meses nada más, creo
que mi recomendación es que se fuera ante el Pleno del Congreso a requerir el estado de calamidad. Si no, estaríamos pensando en afectar, en tener una solución de aquí a unos 3, 4 meses como mínimo. Sí, dentro de las rutas presentadas por el ACESAN está esta ruta. Aquí la resolución sería, si la aprobamos, las dos rutas que paralelamente se pueden hacer porque no es excluyente una de la otra. Y en ese sentido, como CONASAN, pasaríamos al Congreso de la República. El representante del Legislativo, el diputado Marcos Yash, tendría que tener la iniciativa de plantear esta necesidad en el Congreso por una solicitud de la resolución de CONASAN ante la situación que están hablando, y también esto plantearlo el día lunes con los jefes de bloque, porque hoy quedaría asentado en el acta esta hoja de ruta. Así es de que estaríamos avanzando y que ahora el Congreso pues saque la cara ahí para poderle decir a los guatemaltecos, aquí estamos para resolver esta problemática tan seria, ¿verdad? Por favor, diputado. Así es, señor presidente. Quiero manifestarle que, de hecho, en la reunión de la Comisión de Seguridad Alimentaria se habló de que la solicitud se pudiera hacer a través de la comisión, y vamos a hacer los cabildeos necesarios también. Afortunadamente pertenecemos a la bancada oficial y estoy seguro de que todos los diputados que pertenecen al área del corredor seco, y también miren, yo represento al departamento de Totonicapán, y también allá no ha sido afectado como el corredor seco, pero sí hay áreas afectadas. Por lo tanto, téngalo por seguro que lo vamos a hacer con mucha dignidad para poder pedirles ese voto de confianza a mis colegas diputados. Gracias, presidente. Por favor, Liceo Barreno. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera enfocar mi intervención en 2 puntos. El primero es, con base a las discusiones que se han generado en relación a este tema, estamos conscientes de que se debe de atender de manera urgente porque es una necesidad que afecta a la mayoría de la población. Quisiera, ya que lo tenemos de referencia en pantalla, que indistintamente de lo que se pueda aprobar el día de hoy, agotemos lo que establece o plantea el artículo 17 de la ley del CINASAN, ya que como cuerpo colegiado el CONASAN, aprobando el plan o la propuesta de atención inmediata a la población, puede hacer ese requerimiento al Congreso de la República sin necesidad que se solicite un estado de calamidad o un estado de emergencia, por un lado. Por el otro lado, yo quisiera hacer un planteamiento oficial, y por eso también invito al señor diputado Marcos Yash, yo también soy de Totonicapán. El día de ayer, en reunión de CODESAN, se definió con todas las instituciones que la integran, hacer una petición el día de hoy al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que indistintamente de que sea a nombre de Totonicapán el día de hoy, seguramente podrá ser la situación de muchos departamentos que están siendo afectados por el tema de la canícula prolongada, y es que previo a aprobar estos planes se pueda incluir a ello, porque no lo veo en ninguno de los procesos, y es el tema de una actualización del mapa oficial del corredor seco. El señor ministro del MAGA hacía mención de que dentro de los perfiles manejaban 2 para atender esta emergencia, dentro del perfil 1 y perfil 2. Dentro del perfil 1, que es el de respuesta inmediata, bueno, se considera que es a partir de que se identifique más del 50% de daños en cada uno de estos lugares, y de acuerdo a los reportes que presentaba el MAGA ayer, MAGA departamental, 4 municipios de Totonicapán se encuentran arriba de este porcentaje. Se encuentra San Bartolo, Aguascalientes, Santa María, Chiquimula, Santa Lucía, La Reforma y Momostenango. Estos municipios a lo largo de estos años han sido afectados por el tema de la sequía. Obviamente no es todo el municipio, sin embargo ya tienen
las condiciones climáticas y edáficas para considerárseles como parte del corredor seco. Ante eso, para que no queden fuera de las atenciones que se puedan dar en relación a este tema, en reunión de CODESAN se decidió hacer esta solicitud al CONASAN para que se pueda hacer una actualización del mapa oficial del corredor seco. Y el día de hoy, yo como portavoz de CODESAN de Totonicapán, traigo una carta firmada por el presidente del CODESAN, que es el señor gobernador, y la certificación del punto de acta, donde se acuerda esta petición, y lo cual quiero plantear al honorable consejo para que pueda ser considerado y aprobado, no solamente en el caso particular de Toto, sino seguramente valdría la pena hacer la evaluación para considerar otros municipios o otros lugares que también están siendo afectados por la canícula prolongada. Así que quisiera hacer entrega de esta carta firmada por el señor gobernador como portavoz de CODESAN Totonicapán, haciendo el requerimiento al honorable consejo. Sí, eso de inmediato se va a atender porque lo está haciendo de oficio el señor ministro y se va a atender, pero que quede en acta para darle el seguimiento correspondiente. En torno al, antes de darles la palabra, si vuelven a poner el artículo 17, bueno, estaba la vía, pero yo quiero regresar al artículo 17 por las expresiones del licenciado Barreno, en torno que no es necesario decretar un estado de emergencia, ¿no? Aquí lo que dice este artículo, que si me ayuda algún abogado que esté presente, jurídicamente ahí lo único que dice es que hay que informarle al Congreso, para que el Congreso esté enterado de que administrativamente se haga una reorientación de los recursos de las instituciones que integran el CONASAN. Ahí no dice más que eso. Lo que nosotros estábamos planteando es la ruta paralela, porque si es iniciativa de los señores diputados decretar un estado de calamidad por la ejecución que hay que hacer, esto es diferente. Nos quedan prácticamente 2 meses para hacer los planteamientos de atención a estas familias. Viene el mes de noviembre, ahí habría que ejecutarlas, haber establecido toda la ruta administrativa contable para poder atender la emergencia, porque ya en diciembre hay fechas que se cierran y que no permite seguir haciendo las cosas presupuestariamente. Así es de que, no sé, ahí está claro el artículo 17 que dice solicitar al Congreso de la República que por conducto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República emitir la resolución correspondiente para que permita reorientar los recursos de las instituciones que la integran. Eso administrativamente lo tiene que hacer cada institución y nosotros se lo podemos solicitar al Congreso, pero sería, creo que este artículo cuando lo redactaron a mí me parece que no tiene más que una sustentación de información al Congreso de la República. Y por eso les decía que si hay algún abogado aquí que pueda hacer la interpretación, porque creo que lo que está planteando el CONASAN es mayor que esta situación. La reorientación se va a hacer y la ruta para que el Congreso lo conozca también lo están estableciendo los propios jefes de bloque, que indudablemente esto nos va a traer consecuencias positivas para atender la emergencia. Señor viceministro. Muchísimas gracias, señor presidente en funciones. A la lectura del artículo 17 podemos encontrar 2 aristas. La primera es el presupuesto principal, que es que en este plan de coyuntura se podrá reorientar el presupuesto propio desde acá. A mi interpretación, ese presupuesto propio es con el que contamos cada cartera. La excepción a la norma donde tendríamos que acudir al Congreso de la República es si no contamos con presupuesto propio para reorientar, es decir, algo que esté afuera del presupuesto de cada ministerio. Muchas gracias. Entiendo que el señor viceministro de Comunicaciones es abogado, por eso nos está haciendo la interpretación. Si hubiera, por favor, el ingeniero. Solamente quisiera secundar la propuesta de que hacía Armando en cuanto a actualizar el mapa del corredor seco, porque, y no estoy hablando por mi sector, no, que en el caso de San Marcos se estima que es un lugar que no ha sido tan dañado, pero hay municipios que están afectados directamente por el problema ahorita de la canícula. Yo creo que es importante y es rescatable la actitud ahorita de los honorables
miembros del Consejo la preocupación, pero también como sociedad civil nos preocupa que ojalá y pediría a la cooperación internacional para que se vuelvan vigilantes y que este proceso o este estado de calamidad no se vaya a politizar previo a las elecciones que están Ingeniero, es lo que menos estamos haciendo nosotros. Con todo respeto les digo que estamos tratando de resolver un problema de la sociedad guatemalteca y no de la sociedad civil. Ustedes como representantes tienen todo el derecho de decir lo que están diciendo, pero yo creo que este es el momento en que los guatemaltecos nos debemos de unir. Son problemas serios, en donde estamos identificando problemas, no estamos politizando, y la ley del Tribunal Supremo Electoral establece fechas que creo que se están malinterpretando, porque se está diciendo que ya se está haciendo propaganda política de parte del FCN en ir a aperturar obras. Por ejemplo, ayer fuimos a entregar esto que es tan importante para las familias, que son los proyectos de las gallinas ponedoras, y lo que no menos andamos haciendo es buscar proselitismo político. Lo que se está haciendo ahí es tratar de mejorar las condiciones de estas familias. Y usted tiene toda la razón, ¿verdad?, de tener la preocupación, pero que quede claro que aquí lo que estamos buscando son las rutas que nos permitan atender esta conflictividad, y como les decía, el Tribunal Supremo Electoral tiene tiempos establecidos en donde ya no permiten que se haga inauguración de un puente, que se haga inauguración de cualquier obra. Así de que nosotros siempre hemos estado apegados al derecho, a la ley, y vamos a seguir bajo esa ruta. Así que no se preocupe, mi querido ingeniero, que vamos a tratar de establecer estas normas, y lo que habría que pedirles al resto de partidos políticos que no se aprovechen de decretar un estado de calamidad para propaganda política, pero por lo que es el gobierno, yo le digo con toda claridad que respetamos este proceso. Así que muchas gracias por la intención que usted tiene. ¿Hubiese alguna otra intervención al respecto? Tendríamos que proceder a la votación para que quede establecido en el acta correspondiente, que era el punto toral de esta reunión, para poderle dar seguimiento y que resolvamos este problema. Así que los que estén de acuerdo entonces en aprobar esta hoja de ruta. Perfecto. Entonces, por unanimidad tenemos la resolución. Bien. No, el diputado estaba votando, sí, estaba votando. No le encontraron. Es que… No. Gracias, señor diputado. Pasamos al siguiente punto, que es la presentación de la estructura del 11º Informe de Seguridad Alimentaria e Nutricional del Procurador de los Derechos Humanos. La licenciada Claudia Macelli y la licenciada Tercero son las que van a presentar este punto. Extraordinaria algunos elementos de lo que contemplará el próximo informe SAN, que será presentado oportunamente. Coincidimos en la urgencia que esta situación dramática que están sufriendo las familias y las personas y que se puede agudizar en los próximos meses requiere medidas urgentes e inmediatas. Eso también nos afianza la posibilidad de presentarles la propuesta, la decisión que ha tomado la institución de procurador de integrar al próximo informe. Por supuesto es un proceso, son primeras acciones de poder sistematizar la información a partir de indicadores en materia de derechos humanos, que es una práctica que ya en algunos estados se está desarrollando a propuesta de Naciones Unidas con algunos indicadores base. Lo que esperamos es que esta tabla de indicadores, que ya quedaba implícito en los informes que se han presentado a la fecha, nos permita a partir de este 11º hacer una sistematización más específica en 3 niveles, que es lo que proponen estos indicadores de derechos humanos, que es a nivel estructural, donde se revisa el impacto que ha tenido los estados en cumplimiento de los derechos, a nivel de procesos, cómo los estados van independientemente de los gobiernos, sino en una visión de largo plazo y sostenida, se va asegurando el compromiso y las obligaciones de avanzar al cumplimiento, en este caso el derecho a la alimentación, e indicadores de resultado, es decir, cómo en específico las personas ejercen y gozan derechos.
De tal manera, esperamos que esta tabla sea un marco orientador de recomendaciones de los informes en relación con el respeto, la protección y la realización progresiva del derecho a la alimentación. Nos ha inspirado precisamente los principios que están contemplados en la ley del Sistema Nacional SAN, que son la transparencia, la integralidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Hay que reiterar que los derechos humanos no son indivisibles, son interdependientes entre sí, pero creemos que a partir de estos indicadores, que por supuesto pasan por otros, ¿verdad? El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, creemos que puede ser un marco orientador para que correctivos a políticas o confirmar algunas estrategias en materia de SAN puede contribuir a asegurar el ejercicio del derecho a la alimentación y también incluir efectos en otros de los derechos. Los indicadores son capaces de reflejar aspectos de compromiso, esfuerzo y resultado de la realización de los derechos humanos, de manera que contribuya a supervisar la realización de un derecho, y ahí es donde está contemplado el mandato de nuestra institución, de supervisar a la administración pública y de promover y proponer acciones para la agilización en materia de derechos humanos desde la administración gubernamental. Expertos en derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas han desarrollado una propuesta de indicadores, de los cuales la licenciada Francia Tercero en unos momentos les presentará de manera muy breve, para sistematizar la información que ya se viene requiriendo a los distintos ministerios y a la CESAN. Estos indicadores además los hemos construido aprovechando el conocimiento de expertos nacionales en SAN que nos han enriquecido las líneas y los conceptos y alcances de estos indicadores. Esperamos también, estamos más bien inspirados en el derecho al desarrollo de manera que todos y todas puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades, y este es uno de los énfasis entre los principios de igualdad y no discriminación que atienden los derechos humanos, y es la posibilidad, por tanto, de que la información que se vaya generando sea desagregada en función de las poblaciones que normalmente son las que entran en condiciones de vulnerabilidad. Ya a los señores ministros que forman parte del sistema y a otras secretarías que están relacionadas con el mismo se les ha hecho llegar el oficio, o estarán por recibirlo, de solicitud de la información, que es básicamente la misma que se ha solicitado otros años, incluyendo que informen sobre la atención a las recomendaciones que se emitieron en los informes pasados y particularmente en el 10º informe presentado el año pasado en diciembre. Esperamos, por tanto, señor presidente en funciones, usted pueda apoyarnos en reiterar la importancia de esta información para que nosotros podamos construir esta información, que será lo básico, lo estándar siempre de los informes, pero con esta intención de incluir esta tabla de indicadores, y para lo cual permítame, con su venia, entregarle la palabra a la licenciada Francia Tercero para que les explique brevemente. Por supuesto son cuestiones un poco técnicas y que lo que pretendemos es poder trabajar con ustedes, señores ministros y viceministros, a nivel de sus equipos técnicos. Gracias, licenciada. Buenos días a todos y todas. A mí me han pedido atentamente que les pueda comentar un poco acerca de los indicadores en derechos humanos para que especialmente no quedemos con la duda de que la Procuraduría les va a poner una tarea extra o un trabajo que no se realiza, sino que la Procuraduría está haciendo un esfuerzo en sistematizar en alguna matriz la información que constantemente ustedes producen y que en años anteriores ya nos han compartido. Para ello quisiera solo comentarles un poco qué son los indicadores en derechos humanos para que quienes no los conozcan puedan tener un pequeño acercamiento. La importancia se ha reconocido desde instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y remarca la importancia para el efectivo cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, hasta ahora en el país esta sistematización no ha sido una realidad, y es el intento o el esfuerzo que está haciendo el Procurador de los Derechos Humanos actualmente y que se quiere presentar en este 11º informe. Los indicadores en derechos humanos tienen estrecha relación con políticas, los derechos humanos y sistemas estadísticos. Sin embargo, hace como el vínculo
entre estas tres para que se puedan visualizar la realización efectiva de los garantes en derechos humanos, que finalmente son toda la población. Por ello es preciso que todo ello esté en armonía. Los indicadores no deben confundirse con indicadores propios de la evaluación de programas o proyectos que ustedes ya manejan. Estos únicamente tienen el objetivo de ser insumos confiables para observar la aplicación y la medición de los derechos humanos a nivel regional. Incluso nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, a nivel de la región centroamericana, no existe una institución que ya publique indicadores en derecho a la alimentación, entonces seríamos prácticamente pioneros como país. Por ello, les alentamos a todas las instituciones a que puedan brindarnos esta información que se les ha requerido. Finalmente, estos indicadores son un instrumento concreto, práctico y que promueve la realización y la aplicación de los derechos humanos. Nos pueden ayudar como está a evaluar los propios avances en la garantía de los derechos y garantiza una implementación y vigilancia más sistemática de los derechos humanos. Es una herramienta para los estados, también para que nosotros ante los mecanismos internacionales podamos dar cuenta de cómo el Estado hace cumplir el derecho a la alimentación prácticamente en este tema. La siguiente. Para que entendamos un poco sobre estos indicadores, debo explicarles que hay tres tipos: de estructura, de proceso y resultado. Los indicadores de estructura son todas las obligaciones que el Estado ha contraído mediante signatura de compromisos, por ejemplo, los convenios, pactos internacionales, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Y también toda la materia legal a nivel nacional, tal y como sería, por ejemplo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los procesos son todos los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con esas obligaciones ya adquiridas mediante todos los instrumentos. Y los resultados se miden conforme el grado de disfrute del derecho, en este caso el derecho a la alimentación. En el país, ustedes saben que la estructura, es decir, los compromisos adquiridos a nivel internacional y la legislación nacional es muy amplia. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de sistematizar toda la legislación de materia de derecho a la alimentación para que radique en una matriz que pueda ser consultada incluso por cualquier ciudadano. Si podemos regresar solo. Los resultados, pues también actualmente, gracias al Sistema de Información de Seguridad Alimentaria de la CESAN, de la ENSMI y de otras investigaciones particulares, tenemos mucha información de desnutrición crónica, desnutrición aguda, anemia, sobrepeso, etcétera, pero hay una brecha como país para medir el proceso, y esto es lo más importante porque como Estado nos va a ayudar a demostrarle al mundo entero básicamente cómo el Estado de Guatemala se esfuerza progresivamente para alcanzar el derecho a la alimentación. Recuerden que los derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la alimentación, tiene su base en la progresividad y el no retroceso de las acciones en seguridad alimentaria o el derecho a la alimentación. Siguiente, por favor. Entonces, solo finalmente nosotros quisiéramos presentarles que la estructura de este informe en el presente año va a ser un capítulo sobre las recomendaciones emitidas previamente, por lo cual les solicitamos a ustedes que nos den cuenta o nos comenten cuáles han sido las acciones que se han realizado para poder implementarlas. El segundo capítulo, que es el grueso del informe, que va a hablar de indicadores en derecho a la alimentación, en los cuales se dividen en nutrición adecuada, disponibilidad, acceso a los alimentos y seguridad a los alimentos y protección al consumidor. Estos son elementos que se han determinado a nivel internacional para poder tener congruencia y comparación con otros países. Y por último, queremos abordar el tema de la gobernanza en SAN como el eje del desarrollo. Siguiente, por favor. Particularmente tenemos un interés muy enfocado
en que todas las instituciones nos respondan, pero en especialmente CESAN, Ministerio de Salud, el MAGA, Mineduc, Mides, Mineco y MISIVI y Fontierras, a quienes hemos enviado solicitudes particulares, de las cuales les hacemos una vez más la solicitud y la petición encarecida de la respuesta a esta información. Como mencionaba la licenciada, y es algo que, una práctica que tenemos que empezar a desarrollar como país, es poder desagregar la información por ejes como transversales como la igualdad y la no discriminación, para que la información esté disponible según sexo, etnia, incluso discapacidad, departamentos, municipios y otras áreas geográficas. Entonces, de esta manera, no queremos, digamos, ahorita solicitarles información que no exista, sino que motivarles a que la información que se procesa en cada una de sus instituciones tenga miras al futuro a poder ser desagregada por estas poblaciones para que no sean invisibilizadas. Finalmente, pues una vez más solicitarles su colaboración, recordarles que la información la brindan ustedes como datos brutos que se les ha solicitado, y los indicadores nosotros tenemos la responsabilidad, no vamos a poner responsabilidad extra sobre sus hombros, y que este va a ser el inicio de un proceso continuo al cual se le va a dar seguimiento a nivel técnico, y le solicitamos que de alguna manera cuando reciban nuestra invitación o para participar en algunas mesas técnicas también estén anuentes a participar. Solamente esa era nuestra intervención, y yo le agradezco mucho al señor vicepresidente por habernos dado esta oportunidad. No, pues yo espero que todas las instancias les den la información, no solo estas prioritarias, ¿verdad? Y que en cada uno de los temas tratados se exponga claramente por parte de las instancias de gobierno esos indicadores, cómo se mide la desnutrición o la buena alimentación. Para ello hay indicadores específicos y que se puedan delimitar, y de esa manera tener datos exactos que nos permitan ir avanzando en el tema. Así es que ya queda una tarea, hoy queda en acta la presentación y lo vamos a pedir para que todos cumplan con esa solicitud de la PDH. Pasamos ahora al tema varios y ICOPAS, que sería una de las situaciones que plantearon la sociedad civil. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hemos solicitado este espacio porque el día de hoy tenemos un planteamiento como sociedad civil, y esto va acorde al tema del Plan Estratégico 2018-2022, que en sesión de CONASAN con fecha 27 de junio, indicado en el acta número 3/2018, en el punto 5, se hizo la presentación. La transcripción de este punto en el acta de CONASAN dice: presentación del Plan Estratégico INCOPAS 2018-2022. El señor Armando Barreno, coordinador de la instancia de consulta y participación social, hace de conocimiento del Consejo que han trabajado en el plan estratégico de la INCOPAS, mismo que es entregado oficialmente para que sea conocido, analizado y consensuado técnicamente con CESAN, y que posteriormente pueda traerse a este Consejo para su aprobación. Presenta en grandes líneas la estructura del documento y hace la entrega oficial del documento a este Consejo. Con base en lo resuelto por la Asamblea de la Instancia de Consulta y Participación Social INCOPAS en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2018, en punto de acta número 4/2018, lo que transcrito literalmente se lee: los representantes presentes por consenso requieren hablar con el secretario invitándolo para la sesión del 9 de agosto próximo para manifestarle la postura de la instancia. Se elabora un oficio en el cual se solicita revisión del punto de acta o aportes al documento. La reunión se debe llevar a cabo antes de la próxima sesión de CONASAN. Solicitamos la reunión para el 9 de agosto. Derivado de eso, consideramos que INCOPAS, siendo órgano del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN, según lo estipula el decreto 32/2005, ley del SINASAN, en su artículo 25 sobre la creación y naturaleza de la instancia de consulta y participación social,
y del Acuerdo Gubernativo 75-2006, reglamento de la Ley de SINASAN y su modificación a Acuerdo Gubernativo 100-2008, artículos del 30 al 38, no se hace mención que CONASAN debe revisar, aprobar o consensuar técnicamente los documentos elaborados por Incopaz. Siendo el Plan Estratégico de Incopaz 2018-2022 un documento que define de manera interna los lineamientos de acciones de la sociedad civil, en el marco de la ley del SINASAN, sujeto a revisión y aprobación únicamente el plan operativo anual de cada entidad que conforma el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está contemplado en el artículo 5 del reglamento, por lo que no aplica al asunto en mención. Derivado de lo antes expuesto, atentamente solicitamos al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, dejar sin efecto el acuerdo establecido en la sesión anterior respecto al Plan Estratégico de Incopaz 2018-2022, tomando en cuenta lo indicado y consensuado por la Asamblea de la instancia donde manifestamos nuestro posicionamiento. Y el día de hoy estamos haciendo esta petición ya que después de hacer la evaluación y el planteamiento a la Asamblea de Incopaz con los argumentos antes expuestos, no encontramos un respaldo legal para que dicho proceso se lleve a cabo de esa manera, tomando en cuenta que el plan estratégico únicamente define las líneas de trabajo que va a encaminar la sociedad civil durante los próximos 5 años. Por lo anterior, hacemos la solicitud al Honorable Consejo para que el acuerdo de la sesión anterior quede sin efecto. Eso es todo. Entendemos que es por intereses propios de Incopaz, ¿verdad?, para revisar esa situación. Yo creo que no hay ningún inconveniente en que esto se pueda aprobar, ¿verdad?, dejar sin efecto el punto este resolutivo a petición de ellos mismos que presentaron ese proceso en la sesión anterior. Si no hubiera ninguna observación al respecto, así quedaría sentado en el acta. Le pasaríamos al cierre, lectura y revisión y suscripción del acta. Mientras suscriben el acta, yo les quería hacer un llamado a la cooperación internacional, agradecerle a OPS que siempre nos ha acompañado, a los organismos internacionales, para que de alguna manera, a raíz de lo que vimos hoy, debemos unir esfuerzos con la cooperación internacional para que, si se puede atender a través de ellos alguna de las alternativas de solución a la problemática, pudiésemos trabajar en conjunto. Así es de que este es un llamado que les hago y le voy a dar la palabra al secretario, que él tiene un punto importante para la agenda del siguiente del CONASAN ordinario, para que les va a explicar algo. Muchas gracias, señor presidente. Lo importante es de que definamos una fecha para poder reunirnos con las instituciones involucradas en el plan de resiliencia. Hay muchas propuestas, investigaciones, incluso FAO hizo unas pruebas con Cuchurrum, creo que se llama, en donde estas plantaciones de maíz sí sobrevivieron algunas situaciones de canícula, ¿verdad? Entonces, vale la pena tener, así como esas, otras referencias de investigaciones que se han hecho en el corredor seco, cosechadores de agua, todas esas situaciones, y poderlas presentar como un avance que podamos traer a este Consejo Nacional en la próxima reunión ordinaria, por favor. Si nos lo permite, señor presidente, solicito a este Consejo que nos puedan aprobar hacer esa presentación del plan de resiliencia que tenemos que presentar institucionalmente. Como se dijo, esto es para la sesión siguiente. Muchas gracias a cada uno de los presentes y estamos pendientes de la convocatoria a la siguiente.